queda. Bueno, buenas tardes. Ahí estaba adelantándoles fuera de micrófono a quienes ya están conectados que el parcial va a ser el día 9, el miércoles que viene, a las 5 de la tarde, tal como ya les expliqué en el WhatsApp, y el recuperatorio va a ser el día 18, en horario que todavía no tengo definido, pero va a ser el día 18 oral, en forma oral. El horario del recuperatorio no lo sé, el parcial sí es a las 5 de la tarde, en horario de clase, el miércoles que viene. Va a ser un parcial similar al primer parcial en cuanto a casos, y existe la posibilidad de que pongamos algunas preguntas multiple choice, pero una vez que lo tengamos realmente definido se los voy a explicar, pero la idea en principio es hacer algo parecido a lo que fue el primer parcial. Para el recuperatorio, yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta, para quienes vayan al recuperatorio, cuáles fueron los errores de las personas que fueron al recuperatorio. El primer error fue de algunas personas a las que se les notaba que se estaban copiando, que estaban leyendo de una pantalla. Eso se ve, chicos, se nota, se entiende, es muy fácil darse cuenta cuando alguien está leyendo una pantalla, pese a que lo estamos haciendo por Zoom. Con lo cual, no intenten copiarse leyendo la pantalla. Porque nos pasó con 2 personas que nos dimos cuenta rápidamente. La segunda cuestión, si van a presentarse con un tema ustedes que han elegido, el tema lo tienen que saber perfecto. No pueden equivocarse, lo tienen que saber perfecto porque si el tema que ustedes presentan no lo saben de manera completa, nos da mucha duda sobre el resto de los temas. Y la tercera cuestión es relajados. Nosotros no somos un tribunal inquisidor, ni mucho menos. Y les damos el tiempo para que piensen, les preguntamos muchas veces lo mismo, los ayudamos. Quienes hayan estado en el recuperatorio y estén acá en esta clase lo sabrán. Somos gente paciente. Así que bueno, tengan presente eso para el recuperatorio. Hoy vamos a ver la primera parte de la unidad 29. Como ya les dije, les subí un PowerPoint al campus, y también el mismo PowerPoint se lo puse en el grupo de WhatsApp para que lo vayan viendo, sobre la primera parte de la ineficacia, que va entre los puntos 1 y 4 de la unidad 29. Mañana, creo que con la doctora Bonadíes, ahora estoy en duda. Bueno, mañana tienen 2 clases, una por Zoom, con la doctora Bonadíes, creo que va a terminar esta unidad, y luego con la doctora González Molina, que como siempre yo le subo el audio al grupo de WhatsApp una vez que ella me lo manda. Que si no es el jueves, será el viernes. Y queda la bolilla 30, que entiendo que ya los videos de la bolilla 30 los subió el doctor Peli, que es una bolilla que está a cargo de él. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya lo escuchamos. Ya lo escuchamos a la bolilla 30. ¿Ya la escucharon? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Igual es la unidad 30 es una unidad para nosotros muy importante también, que es en especial todo lo que son el instituto de la prescripción, y en particular las causales de interrupción y de suspensión, y la distinción entre prescripción y caducidad. Te diría que presten atención a eso, que tenemos predilección porque sea tema de examen. Así que ya les adelanto una pregunta que seguro que va a estar sobre ese tema. Sí, porque nos encanta y es un tema importantísimo. No es lo que nos gusta, es realmente importante. Bueno, vamos a arrancar. ¿Me parece bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algunos de ustedes han recibido alguna devolución en particular de trabajo práctico? Otros no. No significa que no la vayan a recibir. La escribana Garate es más ligera que yo. A mí me quedaron algunos para mirar yo. Pero en general, como siempre, los trabajos prácticos son trabajos que son notas de concepto. Quienes lo hicieron muy bien, que hay varios, obviamente les va a ayudar en la nota final. Quienes lo hicieron más o menos, no les va a hacer ningún efecto. Que lo hicieron mal tampoco les va a generar mucho efecto. Los que no lo hicieron, la verdad que por ahí sí puede ser que
tengamos ahí alguna cuestión en la nota de concepto al final, que es la nota que define subir medio, cuando tenemos un puntito para arriba, un puntito para abajo. Así que bueno, esa es la idea. Los trabajos estaban en general bien. Los felicito porque estaban bien en general. Vamos a arrancar, chicos. ¿Sí? Hoy tenemos que hablar de una de las bolillas probablemente más importantes del derecho privado en general, que es la teoría general de la ineficacia. Desde la perspectiva del deber ser, un acto jurídico tiene una finalidad. Ustedes saben que el artículo 259 del Código Civil y Comercial establece que el acto jurídico tiene una finalidad que es la de producir determinados efectos jurídicos. Y justamente desde la perspectiva del deber ser, cuando esos efectos jurídicos se producen, esa finalidad o causa fin que se plantearon las partes al momento de celebrar o de otorgar el acto jurídico se cumple, decimos que el acto es eficaz. Un acto es eficaz cuando produce los efectos propios para los cuales ha sido creado, ha sido otorgado. Con lo cual, la eficacia es la aptitud que se predica de un acto jurídico de poder producir sus efectos propios. ¿Sí? Esa es la idea general. Cuando hablamos de eficacia, y esto lo ven en las diapositivas que yo les mandé, podemos hablar desde una eficacia de un sentido estático o de un sentido, digamos, dinámico, si se quiere. Desde un sentido estático, situamos al análisis de la posibilidad o la aptitud de producir sus efectos propios cuando estamos frente al acto jurídico como causa de la relación jurídica, es decir, cuando el acto se celebra, cuando el acto se otorga, cuando es fuente de esa relación jurídica que va a surgir luego de su celebración. Pero también podemos analizar al acto jurídico y a la eficacia del acto jurídico, no desde la perspectiva de analizarlo cuando se celebra y si este es válido al momento de celebrarse, como lo haríamos, por ejemplo, si analizamos los vicios, sino más bien cuando, pese a tener un acto que ha sido celebrado válidamente, que es eficaz, que es idóneo en la celebración, luego cuando ese acto jurídico echa a andar, es decir, cuando el acto jurídico tiene que producir los fines prácticos, pese a haber sido celebrado en forma eficaz, no puede producir sus efectos del todo propios, es decir, no satisface adecuadamente el interés de las partes, pese a haber sido celebrado válidamente. Es decir, la eficacia, en definitiva, puede verse de una fase estática cuando se analiza el acto al momento de ser celebrado, al momento de ser otorgado, cuando se analiza la causa fuente de la relación jurídica. O bien podemos analizar la eficacia cuando, pese a tener un acto perfectamente válido desde en lo que es la noción de causa-fuente, analizamos si, luego de celebrado, ese acto sigue satisfaciendo adecuadamente los intereses, es decir, si sigue satisfaciendo aquella finalidad para la cual fue creada. Y ahí tenemos la parte dinámica o funcional del acto jurídico. Por eso, los autores, y esto lo van a encontrar en todos los libros, hablan de que cuando se habla de ineficacia, de lo que estamos hablando es que un acto jurídico no puede producir sus efectos propios, es decir, esa finalidad para la cual se diseñó de conformidad al artículo 259 del Código Civil y Comercial, no puede ser cumplida. Pero esa ineficacia puede ser en la estructura, es decir, una ineficacia de la faz estática, o bien puede ser una ineficacia funcional, es decir, no está la ineptitud de producir los efectos propios en virtud de un defecto que se presenta al momento de celebrar el acto, sino que el acto es perfectamente válido, pero que luego no satisface adecuadamente los intereses de las partes. Hay ciertos supuestos en que la ineficacia es una ineficacia que tiene que ver con los defectos o vicios constitutivos, ¿sí? Es decir, es
el acto al momento de ser celebrado. Y ahí estamos hablando de la ineficacia estructural o ineficacia intrínseca, o como otros la llaman, ineficacia inicial. Y alude, en definitiva, a la base de la celebración o formación del acto jurídico. Es decir, tenemos un acto jurídico que al momento de ser celebrado ya no puede producir sus efectos propios porque tiene defectos que ya están presentes, que están tanto al momento de la celebración del acto o bien que están presentes con anterioridad a la celebración del acto. El acto queda privado de sus efectos por tener estos vicios o defectos que son inherentes al acto y que, insisto, están presentes al momento de celebrarse el acto o ya se presentaban con anterioridad. La ineficacia funcional atiende a las consecuencias que en realidad produce un acto constituido correctamente. Es decir, estamos frente a un supuesto de rescisión en el artículo 1076 o 1077 del Código Civil y Comercial, o de resolución a partir del artículo 1083 hasta 1087 o 88, 86 creo que es, y luego también la revocación en el supuesto de los actos unilaterales, que esto lo deben haber visto en la bolilla 30 cuando ven hechos y actos extintivos. Es decir, hasta acá lo que tenemos es la eficacia, vamos a repasar, la eficacia es la aptitud que se predica de un acto jurídico en cuanto a que puede producir los efectos propios a los que está destinado, es decir, se cumple con la finalidad que ha sido perseguida por las partes al momento de celebrar. La ineficacia es justamente lo contrario, es la ineptitud, es decir, ese acto jurídico no puede producir los efectos propios. La ineficacia puede ser estructural o funcional. Estructural cuando alude a los vicios que se presentan al momento de celebrar el acto, que son inherentes al acto, o la ineficacia es funcional cuando, pese a haber sido celebrado válidamente, correctamente, no satisface adecuadamente los intereses de las partes luego cuando el acto echa a andar. Piensen ustedes en, no sé, en un contrato de locación celebrado válidamente, perfectamente, sin ningún vicio, sin ningún defecto, el acto en lo estructural es eficaz, pero a los 4 meses la casa se incendia. ¿A ustedes les parece que el inquilino va a tener que seguir pagando el alquiler? No, claramente no. ¿Por qué? Porque, en principio digo, ¿no? Salvo que la haya incendiado él, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el inquilino no puede recibir el uso y goce pacífico de la cosa a cambio de un precio. Entonces, el acto ya no satisface los intereses perseguidos por las partes. Entonces, el acto pasa a ser ineficaz y eso es causal de rescisión. La pérdida de la cosa, por ejemplo. ¿Se entiende esto? En el medio de estas dos categorías existe una categoría que es muy interesante, que es la categoría de la ineficacia pendente. Si ustedes siguen en las diapositivas, esto también lo van a encontrar. Acá lo que tienen es un acto jurídico que es válido, el acto está celebrado correctamente, el acto es válido, pero tiene una ineficacia inicial, lo que se dice en derecho una ineficacia ab initio, una ineficacia que, pese al acto ser válido, no logra producir sus efectos propios. Y esta dificultad de producir sus efectos propios está sustentada en que está pendiente el cumplimiento de un recaudo, de un requisito que es ajeno al acto, que tiene que ver con el acto, pero es ajeno a la estructura del acto, ya sea porque se haya puesto porque lo establece la ley o porque lo han puesto como condición las partes que han celebrado el acto. Es decir, tenemos, insisto, un acto jurídico que es válido, pero depende, para producir sus efectos propios, de que se cumpla una condición, de que se cumpla un requisito que es ajeno a la estructura del acto. ¿Y a ustedes se les puede ocurrir algún ejemplo de esto? ¿Puede ser una donación? A ver, 2 personas me hablaron. Yo decía si puede ser en el caso de una donación. No, perdón. ¿Se escucha? Bueno, a ver, dale, Elizabeth, vos, ¿una donación qué? Claro, en el caso de una donación, cuando se está tramitando el testamento o se está haciendo... No mezclemos. No, me gusta mucho más el ejemplo se puede de vender Jorge. por ejemplo,
bueno, quiero decir, capaz que no me expresé bien, a lo mejor es la venta de una propiedad que está en sucesión o a través de un testamento. Se podría realizar. Sí, en realidad está bien el ejemplo, ahí lo arreglaste. O sería eficaz, pero estaría resuelto. Exacto, porque en realidad mezclaste ideas, pero está bien el ejemplo. En realidad, el ejemplo típico de acto de ineficacia pendiente es el ejemplo que da Jorge, que es el ejemplo del testamento. El acto es, si reúne los requisitos de alguno de los 3 tipos de testamentos, los testamentos pueden ser por escritura pública, hológrafos, o por sobrecerrado, ¿sí? Si alguno de esos, si los testamentos cumplen con alguno de esos requisitos, es un testamento. Como testamento es válido. Ahora, las disposiciones del testamento, ¿cuándo comienzan a ser exigibles y ser eficaces? ¿Luego de qué? De que fallece la persona. Se muere. Exacto, de que muera el causante, exactamente. Con lo cual, el acto es válido, pero está pendiente el cumplimiento de un recaudo externo, un recaudo ajeno al acto, que una vez que se cumple, es decir, cuando se muere el causante, ahí produce los efectos propios el testamento. Típico ejemplo. Otro ejemplo es Profe, el que... ¿Sí? ¿Quién habla? No, perdón, me sonaba, o sea, ¿cómo que es ajeno al acto? O sea, que no importa que sea sobre la persona de que se trata, sino que no tiene que ser en el momento constitutivo del acto, sino que es algo pendiente, es como decir, yo te voy a donar la casa cuando vos te recibas en la facultad, por ejemplo. Bueno, exacto, Adam, ese es otro ejemplo, porque en realidad es que tiene que ver con el que daba Elizabeth distinto, porque los actos modales, cuando difieren la exigibilidad, por ejemplo, cuando se impone una condición o cuando se impone un plazo y se difiere la exigibilidad, ahí hasta tanto no llega el día o no se cumple con la condición, el acto no produce sus efectos propios. Si se trata de una condición suspensiva. Ustedes ya actos modales vieron, ¿no es cierto? Ya estudiaron modalidades de los actos. Entonces, ¿cuándo? Que era un poco lo que decía Elizabeth. Elizabeth daba el ejemplo de una casa que se vende en una sucesión. Hasta tanto no se terminan los trámites de la sucesión, la casa ya se puede vender, por supuesto. Lo que no puede es transmitirse el dominio. ¿Sí? Ustedes no tienen que confundir, esto sí lo vimos al principio, una de las primeras, creo que fue la primera clase que yo les di esta segunda parte, que les dije las cosas inmuebles, para poder transmitir el dominio se requiere un título y un modo. ¿Sí? Ahora, esto no hay que confundirlo con el acto jurídico en sí, que es el título, conforme el cual se puede luego transmitir el dominio. Entonces, una compraventa que se hace en una sucesión, por ejemplo, ¿sí? Depende para inscribirse, que se termine, se cumplan todos los recaudos que establece una sucesión. ¿Sí? Lo mismo pasa si yo tengo que yo te presto plata a vos y me la tenés que devolver dentro de 5 meses. ¿Sí? ¿Cuándo es exigible mi derecho y cuándo es exigible tu obligación? Y dentro de 5 meses, cuando llegue el día. ¿Sí? Cuando se cumpla el plazo suspensivo. ¿Sí? Típicos ejemplos de ineficacia pendiente. También en el caso, por ejemplo, de una donación o una sucesión a favor de asociaciones que todavía no están autorizadas o cuando por testamento se crean las fundaciones. Es decir, hasta tanto no sean autorizadas por la dirección pertinente estatal, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de personas jurídicas para funcionar como tales, no pueden recibir en forma definitiva y consolidar ese legado o esa donación, esa institución hereditaria, que recién cuando son autorizadas para funcionar por el Estado, se consolida en forma definitiva ese derecho, es decir, devienen eficaces en forma definitiva. Lo mismo pasa con el artículo 1007 que establece el supuesto de la venta de cosa futura. Es decir, uno puede contratar sobre cosa futura, ¿sí? Pero profe, se me ocurre el tema de un menor para disponer de su patrimonio. Hasta en tanto no sea mayor, ¿no? El acto no es válido ahí. El acto. A ver, estás entendiendo la idea
¿Quién habla? Elizabeth. ¿Estás entendiendo la idea? Anaí. Ah, perdón, Anaí. No, Anaí, estás entendiendo la idea, pero no es correcta. ¿Por qué te digo no es correcta? A ver si alguien se la puede responder. Anaí lo que plantea es, la ven, por ejemplo, en un acto de disposición que otorga una persona incapaz o un menor de edad y que cuando cumpla los 18 va a ser eficaz. Ese es tu planteo, Anaí, ¿no es cierto? Bien. ¿Quién dice que por lo que usted dijo anteriormente, en que el acto es inválido, en los supuestos de ineficacia pendiente, el acto jurídico es válido, exacto, pero hay un elemento que es faltante que hace que sea ineficaz de forma pendiente? Una vez cumplido ese elemento, pasa a ser eficaz el acto jurídico y a cumplirse los efectos que estaban dispuestos. Un acto celebrado por un incapaz en contravención a las limitaciones de su capacidad no es válido. Esa es la diferencia, Anaí, ¿entendés? Sí, profe, ¿sí? Gracias. Bien, perfecto. Bien, Juan. Esa era la respuesta correcta. Pero la pregunta estaba bien ahí, ¿eh? Era una pregunta interesante, estaba bien planteada. No pienses que era una burrada, todo lo contrario. Estaba bien planteada y muy bien respondida por Juan. También, como les decía, la venta de cosa futura, que es cuando los contratos tienen por objeto cosas que todavía no existen y uno en realidad lo que compromete es o sea, obliga a la promesa de entregar, pero que obviamente va a estar subordinada a que la cosa exista. Entonces, tenemos ineficacia estructural, ineficacia sobreviniente funcional y luego este supuesto muy particular que es muy común, que se da de la ineficacia pendiente. El programa y los libros, cada vez menos, pero lo siguen teniendo, y la jurisprudencia en algunos supuestos alude a un específico punto o supuesto de ineficacia que es la teoría de la inexistencia. Acá es una teoría, una categoría autónoma de ineficacia, y es la ineficacia más estructural que podría afectar a un negocio. La inexistencia jurídica, en realidad, no es un concepto que se resume en la invalidez, porque en realidad, cuando las legislaciones que admiten la teoría de la inexistencia, de lo que hablan es de un acto que en realidad no existe. Por eso es tan ineficaz. Es tan ineficaz que en realidad el acto no existe. Y no existe porque en realidad le falta alguno de los elementos esenciales para que pueda ser considerado un acto jurídico. La teoría de la inexistencia lo que indica es esto, que el acto directamente es, como dicen los franceses, non avenu. Es decir, no sucedió, no ocurrió, no se presentó. Es mucho más que una nulidad por tener defectos. Es mucho más, porque en realidad le falta uno de los elementos esenciales para que pueda ser considerado tal. Es una teoría que nace en Francia. En Francia, el código francés tiene un sistema muy estricto y muy rígido de nulidades expresas. Las nulidades que tiene la ley francesa son todas las que están establecidas en la ley, es decir, la ley tiene que indicar específicamente cuáles son los supuestos de nulidad, si no, el acto no es nulo. Y se planteó como cuestión de laboratorio, ¿qué pasaba si, esto estamos hablando de hace 2 siglos atrás, qué pasaba si se celebraba un matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, cuando la ley exigía que se tratara de 2 personas de diferente sexo, y a su vez la ley no establecía ninguna sanción de nulidad para el caso del matrimonio celebrado entre 2 personas del mismo sexo. Entonces, la teoría, la doctrina francesa, lo que sostuvo es, bueno, ahí en realidad no es que hay un acto nulo porque falta la diversidad sexual de los contrayentes, sino que en realidad el acto no sucedió porque para suceder, para ocurrir, para poder ser celebrado, debía necesariamente tener 2 personas del mismo sexo. Esta teoría de la inexistencia, que es bastante clara en otras legislaciones en Argentina, nunca ha sido lo suficientemente clara en cuanto a que si está o no integrando las soluciones de ineficacia legales. Primero y en principal porque nunca fue arreglada legalmente, ni siquiera cuando se sancionó ahora el Código Civil y Comercial,
fue introducida. Con lo cual, no es una categoría legal, no está en la ley, en principio. Y segundo, porque en realidad los supuestos de eventualmente de inexistencia, como son supuestos muy radicales, donde en general se afecta al orden público y están en juego intereses muy supremos, en realidad, en nuestro derecho, quedan perfectamente subsumidos en el supuesto de nulidad absoluta, que es lo que vamos a hablar en un ratito. En general, la doctrina mayoritaria siempre se ha inclinado por rechazar esta teoría de la inexistencia, fundamentalmente además porque en nuestro derecho siempre, ya lo traía el artículo 18 del código anterior, y esto sigue siendo reflejado en el código actual, son los actos que están prohibidos por la ley, son de ningún valor, aun cuando la ley no designe otro efecto. Insisto, el acto prohibido por la ley es de ningún valor, aunque la ley no diga que es nulo. Con lo cual, de alguna manera, nosotros siempre hemos tenido lo que antiguamente se llamaban las nulidades tácitas o las nulidades virtuales. Es decir, pese a que la ley específicamente no tipifique que un acto es nulo, si es contrario a la ley, el acto no puede ser eficaz. Con lo cual no es necesario recurrir a esta teoría de la inexistencia, que en un punto no deja de ser algo artificiosa. Por eso es que en general los autores la han desechado como categoría en el derecho argentino, e insisto, la oportunidad que hubo para introducirla fue cuando se sancionó este código y los autores no consideraron que fuera necesario hacerlo, con lo cual se considera como una categoría como residual. De todos modos, sigue estando presente en la jurisprudencia, incluso de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en un supuesto muy particular, que es el supuesto de los escritos judiciales que carecen de firma. De acuerdo al artículo creo que es 24 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, y a su vez la acordada ahora 37... 80, bueno, estoy en el número, no me acuerdo, 3795 creo que es la que regula el expediente judicial. Los escritos tienen que estar, expediente judicial y ahora digital, los escritos judiciales tienen que estar firmados, ¿sí? Hoy en día, un escrito judicial es muy difícil que no esté firmado, por lo menos por el abogado, porque si no, no llega no logra ser presentado, ¿sí? Hoy las presentaciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en casi todas las provincias son digitales los expedientes, y las presentaciones judiciales son digitales, que obviamente se hacen a través de una firma digital, que ustedes esto ya lo habrán visto en la unidad con la escribana Garate, sobre lo que es firma digital, y los escritos judiciales son siempre presentados digitalmente, con lo cual necesariamente llevan por lo menos la firma del abogado. Pero si el abogado actúa como con patrocinio, el abogado tiene que mandar un PDF mostrando la firma hológrafa de su cliente. Si el escrito no tiene la firma de su cliente y él no es apoderado, sino que es patrocinante, es decir, que significa que necesariamente el escrito tiene que estar firmado por el cliente, por la parte y por el abogado, la jurisprudencia, tradicionalmente en la provincia de Buenos Aires, ha sostenido que el escrito judicial sin firma es un supuesto de inexistencia, porque en realidad le falta un elemento esencial, que es la firma de quien se presenta. También ha sido utilizado, que eso lo van a ver mañana con la doctora Bonadíez, ha sido utilizado la noción de la teoría de inexistencia respecto de lo que se llaman las transferencias a non domino. Las transferencias a non domino, que son las transferencias de inmuebles efectuadas por las personas que no son sus titulares. Por ejemplo, cuando le roban el DNI y se presentan a la escribanía como dueños de la casa y la venden, es decir, engañando al escribano, o cuando ya hay toda una maniobra delictual para robarle las casas a la gente y hacer transferencias, y se dicen a non domino porque carecen del elemento esencial, que es la persona del titular, la persona del vendedor. La jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires había recurrido a esta noción de la inexistencia, al decir,
es un supuesto de acto no sucedido porque falta un elemento esencial, cuál es el vendedor, el dueño de la propiedad del vendedor, con lo cual directamente este acto no puede producir ningún tipo de efecto, nunca, jamás, porque en realidad, y lo van a ver esto bien mañana, el acto inexistente de esa manera no le permitía a un adquirente de buena fe y a título oneroso ampararse justamente en esa calidad de buena fe para poder frenar la acción reivindicatoria. Mañana van a ver, y esto me adelanto y hago un paréntesis de mi tema de hoy, pero mañana van a ver que uno de los efectos principales que tienen las nulidades es que hace que las cosas vuelvan al estado anterior en que se encontraban al momento de ser celebrado el acto. ¿Esto qué significa? Que si el acto se ejecutó, las partes deben restituirse lo que se hubiesen dado en virtud de ese acto. Porque el acto es como que se tiene por no sucedido. ¿Sí? Ahora bien, si el acto versa sobre derechos reales o personales, sobre bienes inmuebles o bienes muebles registrables, ¿sí?, se frena la acción esa de restitución cuando quien adquirió el bien se lo transfiere a otro de buena fe y a título oneroso. Entonces, ese adquirente de buena fe y a título oneroso puede frenar la acción reivindicatoria, la acción de persecución de la cosa, cuando está sustentada en una acción de nulidad, pese a que el efecto de la nulidad es que las cosas vuelven al estado anterior como si el acto no se hubiese producido. Porque en realidad ahí la ley lo que hace es decidir proteger lo que se llama la apariencia del buen derecho, la teoría de la apariencia. Lo que se decide es proteger a quien adquirió de buena fe y a título oneroso. A ver si me queda claro. ¿Esto también Sí. se aplica en la transferencia a non-dominio? Bueno, ahí O sea, está. No, ahí va, no. es excelente la pregunta, porque en realidad, el 1051 anterior, el código anterior, no lo aclaraba esto que vos estás diciendo. Entonces, lo que decía es que cuando se trata de lo que la jurisprudencia decía, es que cuando se trata de una transferencia a non domino, es decir, se ha usurpado la identidad del vendedor, acá la ley tiene que proteger al vendedor, al titular de dominio, no vendedor, al titular, ¿sí?, en vez del tercero, ¿sí? Eso es lo que decía la jurisprudencia. Lo que pasa es que la jurisprudencia echaba mano a la teoría de inexistencia para sostener, bueno, en realidad es un acto no sucedido porque falta un elemento esencial. Pero hoy, la ley específicamente lo dice, esto que te estoy diciendo. Fíjate que en el artículo 392 dice, al final, los subadquirentes no pueden ampararse en la buena fe ni en el título oneroso si el acto se ha realizado sin la intervención del titular del derecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo que la doctrina decía, y la doctrina utilizaba la ficción de la teoría de inexistencia para decir, esto, el 1051, que es igual al 392 primera parte, a excepción de un tema de los bienes muebles registrables, pero bueno, eso lo van a ver mañana, no se puede aplicar respecto de las transmisiones a non domino. Hoy la ley, ¿por qué? Porque es tan grosero que es imposible proteger al tercero. Hay que proteger al titular. Eso es lo que decía la jurisprudencia. Ahora, esa protección de que no se aplica ese freno a la acción reivindicatoria, la tiene la propia norma. Con lo cual, en realidad, la teoría de inexistencia está en la Argentina cada día, si nunca fue muy difundida, las pocas aplicaciones prácticas que tenían cada vez están siendo menos importantes. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué pasa si va una de las partes y quiere accionar frente a un supuesto de inexistencia? O sea, ¿qué hace? El juez se lo va a adecuar y lo va a decir, esto es nulidad. ¿Esto es nulidad? Bien. Porque existe un principio en el derecho procesal, que es el principio de iuria novit curia,
¿Qué significa esto? Que las partes pueden invocar el derecho, pueden decir, bueno, su señoría, me asiste razón porque el artículo tal de tal ley dice que yo tengo razón. Sí, podrían hacerlo perfectamente. De hecho, en general lo hacen y es elegante hacerlo. ¿Sí? Y es elegante hacerlo. Ahora, cuando uno hace una demanda o cuando uno hace una presentación judicial, basta con exponer los hechos. ¿Sí? Porque ustedes le tienen que llevar a los jueces los hechos y los jueces lo resuelven en función del derecho. El juez conoce el derecho. Entonces, si vos calificás, en principio, es bastante complejo el tema porque tampoco se tiene que violar la congruencia en el ámbito del derecho privado, ¿no? Pero si vos le llevás una acción de inexistencia, el juez te va a decir, bueno, sí, no, está bien, no es inexistencia. Vos lo que estás queriendo es la nulidad, es dejar sin efecto el acto. Porque en definitiva la finalidad de tu acción es siempre la misma, es dejar sin efecto un acto. ¿Se entiende? Bien. Vimos ineficacia conceptual, vimos el concepto, vimos la ineficacia estructural, mencionamos de qué se trata la ineficacia funcional, hablamos del supuesto de ineficacia pendiente, les expliqué en qué consiste la teoría de inexistencia, y ahora, antes de pasar a la nulidad, que es la estrella de esta clase, vamos a detenernos en otro supuesto de ineficacia que está arreglado legalmente en los artículos 396 y 397, que es la inoponibilidad. La inoponibilidad es una categoría hoy legal de ineficacia bastante moderna, de alguna manera, porque tendrá unos 120, 130 años, no más. Nace a comienzos del siglo XX en el derecho francés a través de una tesis doctoral de un jurista que se llamaba Chapiot, y que se ha convertido, como dice Rivera, en una de las categorías de ineficacia más fértiles que tiene el derecho moderno. Es un supuesto de ineficacia que tiene que estar establecido por la ley, que priva al negocio jurídico de sus efectos propios, pero respecto de determinadas partes, o determinadas personas, no partes, perdón, personas ajenos, terceros, a los que la ley ha decidido proteger. El acto jurídico respecto de las partes es perfectamente válido y eficaz. El punto es que los derechos que se transmiten, que se constituyen o que se extinguen en ese acto jurídico, solo puede ser exigido por las partes y entre ellas, pero no pueden hacerse valer frente a terceros que la ley decide proteger. Estos terceros pueden considerar que el acto no produce sus efectos con relación a ello. Es como si hasta pueden ignorar directamente la existencia de ese negocio, impidiendo que las partes del negocio puedan ejercitar las pretensiones jurídicas dirigidas frente a un tercero. La idea es la protección de un tercero, que la ley va a llamar tercero interesado, y tiene que ver con la certeza y la seguridad jurídica de las transacciones. Los supuestos más conocidos de ineficacia, de ineficacia por inoponibilidad, son los que son atinentes a la publicidad de los derechos y a los supuestos que ustedes ya conocen, que es el supuesto del fraude a los acreedores. La inoponibilidad por los supuestos de publicidad tiene que ver con que los derechos adquieren eficacia frente a terceros cuando son debidamente publicitados. Piensen ustedes en una hipoteca, por ejemplo. Ustedes van a la escribanía, celebran la escritura del mutuo hipotecario, constituyen la hipoteca, la hipoteca es perfectamente válida entre las partes, el deudor reconoce el privilegio que tiene el acreedor hipotecario, la preferencia, hasta ahí está todo bien. Ahora, el escribano se olvida de escribirla en el registro, porque las hipotecas tienen que ser inscritas en el registro de la propiedad inmueble para que puedan, ¿qué? Ser oponibles a los terceros. ¿Y a qué terceros? A otros que, por ejemplo, quieran también agredir ese bien. Si yo tengo un acreedor común y un acreedor hipotecario, ustedes esto bien saben, porque ya vieron clasificación de acreedores, el acreedor hipotecario
tiene privilegio, tiene una preferencia de cobro respecto del acreedor quirografario común. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo soy un acreedor hipotecario, pero mi hipoteca fue inscripta con posterioridad a que entrara un embargo de un acreedor común? Y el acreedor común, ¿por qué se va a ver afectado por ese privilegio si él no sabía que existía? No había sido publicitado frente a él. Con lo cual, uno de los típicos supuestos de inoponibilidad está en el incumplimiento de la publicidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se hace una cesión de créditos, ¿sí? Yo tengo un crédito contra Juan y decido cederlo a Pedro, al crédito. Con lo cual, lo coloco a Pedro en la calidad de acreedor de Juan, ¿no es cierto? Con lo cual, Juan, para pagar válidamente, debería pagarle a Pedro y no a mí porque Pedro es el acreedor. Ahora, si Juan no está notificado de la cesión de este crédito, ¿sí? Y viene y me paga a mí, yo le recibo el dinero. ¿Ustedes creen que paga bien o que paga mal? ¿Entendieron el ejemplo? Sí, creo que paga bien. ¿Por qué? Porque no está notificado. Él no sabía que de esa transacción que hicieron, ese esa acuerdo. Cesión de crédito, exacto. Exacto, de la cesión del crédito. El deudor cedido, hasta tanto no es notificado, no es aceptada la cesión por el deudor cedido, puede pagar perfectamente, válidamente, al acreedor cedente. ¿Y esto qué significa? Que el acreedor cesionario, es decir, el cesionario de ese crédito, no puede exigirle cumplimiento, no puede exigirle el pago. ¿Por qué? Porque ese acto jurídico, cesión de crédito, produce los efectos entre cedente y cesionario, pero no fue debidamente publicitado, no fue debidamente notificado a ese tercero a quien afectaba ese acto. Entonces, ¿y el deudor cedido tiene que aceptar esa cesión de crédito? No, puede estar notificado, puede ser que la acepte no. o que se lo notifique, las dos cosas, o una cosa o la otra o las dos a la vez. Bien. No, el deudor cedido no puede negarse, lo que sí puede es aceptar. Claro, si no... Basta con que se notifique, ¿sí? Con que se notifique fehacientemente, obviamente. Entonces, respecto de la cesión es válida, respecto del acreedor cedente y el cesionario, pero es inválida respecto del deudor cedido a quien no se le ha notificado. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con la publicidad. Lo mismo pasa, y ustedes todos ya lo vieron, con el fraude de los acreedores, ¿sí? El fraude del acreedor es un supuesto, o sea, genera un supuesto de ineficacia que da origen a la acción revocatoria pauliana, ¿no es cierto? ¿Qué efecto produce? ¿Beneficia a todos los acreedores o solo beneficia al acreedor que intentó y obtuvo la acción revocatoria? ¿A quién beneficia? Al acreedor primero que inicia la acción. Exacto, exactamente. Solo al acreedor que inicia y obtiene esa acción. Es decir, solo respecto de ese acreedor, ahí va, solo respecto de ese acreedor que puede considerar que el acto es inválido. Respecto de los otros que no iniciaron la acción, el acto es válido. ¿Se entiende esto? Y siempre lo será respecto de las partes, por supuesto. A mí la verdad que yo no entendí muy bien eso de inoponibilidad en relación a fraude después de leer lo de Rivera y lo de la acción pauliana. Y a ver si me podías desencillar brevemente, digamos, para ponerme en órbita. El acto en fraude, ¿entendés de qué se trata? Es un acto que provoca un perjuicio al acreedor en función de provocar o agravar la insolvencia, ¿no? ¿Sí? Y entonces el acreedor va a ver menguada la garantía que implica el patrimonio de su deudor. Va a tener menos bienes de donde cobrarse. Hasta ahí se entiende. Cumpliendo con los recaudos que establece la ley, puede iniciar esta acción para que, a su respecto, el acto se considere
que no produce efectos, es decir, que es ineficaz. Yo le vendo a Lucas Giussi, que está ahí conectado, que es el primero que veo, mi casa para que vos, Juan, no me puedas cobrar, ¿sí? Provocando mi insolvencia. Obviamente, el acto es real, porque el acto, esto es importantísimo que ustedes entiendan, que la diferencia entre el acto en fraude y el acto simulado es que el acto es real. Yo la casa se la vendí a Lucas y Lucas me pagó esa casa, ¿sí? Yo tengo el dinero, lo que pasa es que, claro, una casa es más inocultable que un dinero. Yo el dinero lo meto bajo el colchón, pero no lo compro nunca más, ¿sí? La casa sí está registrada. Bien, perfecto. Vos lográs demostrar que yo otorgué ese acto para perjudicarte, ¿sí? Y obtenés una sentencia que lo que hace es revocar ese acto, pero solo respecto de vos. Respecto de Lucas Giussi y Lucas Trovo, el acto es válido, ¿sí? El acto es válido, como respecto de cualquier otro acreedor mío que no haya intentado la acción. Es decir, tanto Lucas como yo tenemos que respetar que yo le vendí la casa a Lucas. Los demás acreedores que no se metieron a hacer esta acción también tienen que respetar que Lucas Giussi ahora es el nuevo propietario de la casa de Lucas Trovo. El único que puede hacer como que esa venta no existió, sos vos, Juan. ¿Por qué? Porque obtuviste esa acción. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Podés perseguir judicialmente la casa, embargarla y venderla. ¿Sí? Bien. Aún en contra de Lucas, si es que Lucas es mi cómplice. Sabía de la insolvencia. Vos lográs ejecutar esa casa y el resultado de esa subasta, en la medida de tu crédito, solo te beneficia a vos. Y el resto de la plata se la queda a Lucas. No va a los otros acreedores míos. Bien. Porque la única persona que logró que ese acto, la ley considere que no es eficaz, sos vos. Perfecto. Y eso es la inoponibilidad de terceros. Eso es la inoponibilidad, porque en realidad, ¿cuál es la causal de ineficacia? La inoponibilidad. El acto es plenamente válido, salvo respecto de los terceros interesados a los que la ley decide proteger, a través de diferentes acciones. Bien. Yo entendía ¿Entendés? como que el tercero no podía hacer nada, como que inoponible, como que uno no se puede oponer. Entonces te quedaste sin herramientas. No, exacto, no, está bien. Es inoponible respecto del acreedor que no hace nada. Es respecto de ese tercero que no puede, porque la ley no lo protege. ¿Sí? A eso voy. El concepto es muy sencillo. La nulidad es una ineficacia mucho más extensa que la inoponibilidad, porque la nulidad implica la privación de los efectos propios del acto respecto de todos. Claro. Respecto de todos, respecto de las partes y respecto de todos los terceros. Y genera todos los efectos que van a dar mañana con la doctora Bonadíez. Es decir, que es fundamentalmente, si el acto se ejecutó, la obligación de restituirse todo lo que se hubiese dado en virtud de ese acto. ¿Sí? En cambio, la inoponibilidad es que el acto no puede ser opuesto respecto de aquellas personas a las que la ley ha decidido proteger. Bien. En el caso del acto en fraude del acreedor respecto del acreedor que obtuvo la sentencia de fraude. En el caso del que estábamos hablando, del deudor cedido, porque ¿cuál es el problema del deudor cedido? El deudor cedido puede verse con que le pagó a uno y después viene el otro y le pretende también ejecutar. O sea, si me paga a mí, yo le cedí el crédito a Jorge, vos sos mi deudor, Juan. Yo le cedí el crédito a Jorge y no te avisé que se lo cedí. Vos venís el día 8 que me tenías que pagar y me lo pagás. Me lo pagaste, punto. Sí. Y el día 9 Jorge te manda una carta de documento. Y vos le decís, no, pero yo ya le pagué a Lucas. Si el acto fuera oponible, la cesión fuera oponible a vos, Jorge tendría derecho a cobrarte. Claro. Pero el acto te es inoponible porque no te notificamos. Bien. Para vos, nuestra cesión no produce los efectos propios de la cesión. Pero entre Jorge y yo sí, porque como Jorge no te puede cobrar, Jorge entonces puede iniciar un juicio a mí porque no te pudo cobrar a vos. ¿Y eso por qué? Porque el acto entre Jorge y yo es válido. Bien. ¿Entendiste? Sí, gracias. ¿No? Profe, le hago una consulta. Y en caso de que Jorge vaya contra usted y embargue la vivienda,
y usted quede en situación de calle, ¿es embargable? Por supuesto. Pero por supuesto, chicos, los supuestos de inembargabilidad y de protección de vivienda son los que están establecidos en la ley. Si yo no tengo el bien afectado de vivienda, la casa es embargable perfectamente y ejecutable. Salvo leyes transitorias de suspensión, como hay ahora por la pandemia, que hay una ley de suspensión provisoria. Pero por supuesto, chicos. De hecho, quienes no tienen o sea, tener una vivienda afectada al régimen de vivienda es como que de algún punto la saca el comercio. Es decir, porque no sirve de garantía de nada. Porque todo acreedor posterior, que no sea los que están exceptuados en la ley, todo acreedor posterior a la afectación del bien, no pueden agredir esa casa. Entonces, no es demostración de solvencia. Es decir, alguien que tiene un único inmueble y lo tiene afectado al régimen de vivienda, no puede demostrar no puede demostrar que con su patrimonio puede hacer frente a sus deudas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Bueno. ¿Entendieron Gracias, esto? profe, porque casi nadie entendíamos que era inoponibilidad, nos confundíamos. No, bueno, porque no es un toquecito complejo. Tiene alguna complejidad. ¿Sí? Es como un trabalengua que no salía. Es un poquitito complejo. Pero lo mismo pasa, chicos, cuando vieron en el artículo 317 los instrumentos privados que hasta tanto no tienen fecha cierta son inoponibles a los terceros. Es lo mismo. La oponibilidad, o sea, la oponibilidad es la eficacia, que es oponible significa que sea eficaz respecto de terceros. Yo puedo oponer el derecho o el acto a cualquiera. No lo puedo oponer y es inoponible cuando me falta alguno de los recaudos, cuando tengo algún problema, sea de publicidad o sea de fraude al acreedor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el acto no produce, es inoponible, no puede ser opuesto, no puede producir los efectos respecto a los terceros a los que la ley decide proteger. Y esos terceros hacen como si el acto no existiera. Es una antigüedad, porque yo hace muchos años que doy esta materia. Lo que voy a decir ahora es una antigüedad. Algunos viejos como yo pueden entenderlo. Pero hace unos 6 o 7 o 8 años, Flor de la B hacía un chiste cuando estaba en un programa de esto de concurso de baile de Tinelli, que decía, cuando alguien le decía pavadas y qué sé yo, ella hacía como que apretaba un botón y decía, te hago Windows, es decir, decí lo que quieras porque trae la ventana, a mí no me importa nada. Bueno, con la ineficacia pasa lo mismo. Te hago Windows, te levanto la ventana y para mí el acto, todo lo que vos quieras hacer con ese acto, haz lo que se te antoje, pero respecto a mí ese acto no existe. Y yo acciono, profe, como si nunca hubiese sido celebrado. Yo, para clasificarlo un poco, entiendo que los actos entonces que están viciados por dolo, violencia, los que vimos, pueden ser nulidad relativa o absoluta. Y para ahora vamos, sí. Y los de fraude, inoponibilidad, a la inoponibilidad. Y todo eso entra en la ineficacia de los actos jurídicos. Exacto. Exactamente, es así. La ineficacia... Y la ineficacia, sí, bien, está bien, la ineficacia estructural, ¿sí? Porque la ineficacia funcional es lo que vimos de rescisión, resolución y revocación. Claro, ¿sí? Sí. La ineficacia estructural está representada por la nulidad y la inoponibilidad. ¿Estamos? Bueno, ¿seguimos? ¿Nulidades? ¿Sí? Sí, ¿por qué la nulidad absoluta puede ser... No, déjame un rato antes. Dame 15 minutos y lo hablamos. Primero vamos a hablar de otras cosas antes de llegar a la clasificación. Eso es el último tema que le pensaba dar hoy. Dame un ratito. Primero vamos a dar un concepto, caracteres, vamos a decir cuáles son sus elementos, ¿sí? Vamos a tratar de ir de a poco. La nulidad es una ineficacia estructural, ¿sí? El acto no produce sus efectos propios porque tiene un supuesto de un vicio o un defecto que está presente al momento de ser celebrado el acto o que se presentó con anterioridad a ser celebrado el acto. ¿Sí? Y es un supuesto de ineficacia, lo que llamaríamos erga omnes, una ineficacia que se proyecta hacia todos,
no es el supuesto de la inoponibilidad, que también es un supuesto de ineficacia estructural, pero que solo produce respecto a determinadas personas a los que la ley protege, que son los terceros interesados. La nulidad es un supuesto de ineficacia que se proyecta respecto de cualquiera, de las partes y de los terceros. ¿Sí? Ese es el principio general, que está contenido en el artículo 390. ¿Sí? 390, efecto de las nulidades. Ahora, ¿qué es una nulidad? La nulidad es una sanción legal. Con lo cual tenemos que ahí establecer la primera cuestión. Es una sanción a las partes que han celebrado un acto jurídico en determinadas circunstancias que ahora vamos a ver, pero a su vez es una sanción que establece la ley. No existen las nulidades privadas. Yo no puedo crear contractualmente una nulidad. ¿Sí? La nulidad está reservada a la ley. ¿Sí? Es una sanción legal, o más bien da paso a una sanción o a una pena que consiste en la privación de los efectos propios del acto que ha sido otorgado en forma defectuosa. ¿Sí? Es una sanción frente al acto defectuoso, que se aplica a las personas, obligando lógicamente a este efecto restitutorio del artículo 390 y a su vez negando la posibilidad, en principio, de que las partes ejerzan o exijan los derechos propios que pretendían constituir a través de ese acto. Esta sanción legal, respecto del acto jurídico, y esto les pido encarecidamente que entiendan que los supuestos de ineficacia se predican respecto de actos jurídicos, no de hechos jurídicos, de delitos, de actos jurídicos del 259. ¿Sí? Es decir, la privación de los efectos propios del acto jurídico. Esta sanción legal, que es la nulidad, se establece porque el acto adolece de defectos que tienen tres características. Son originarios, son orgánicos y son esenciales. Entonces, hasta acá vamos con el concepto de que la nulidad es una sanción legal que priva al acto jurídico de los efectos propios porque adolece de vicios o defectos originarios, orgánicos y esenciales. ¿Y qué significa esto de que sean vicios orgánicos, originarios y esenciales? Originarios significa que estén presentes al momento de celebrarse el acto o que se hayan presentado con anterioridad a la celebración del acto. Por ejemplo, un acto simulado es un acto nulo, ¿sí? Ustedes lo saben. La simulación se presenta en el momento mismo que se celebra el acto. Es decir, yo constituyo un derecho a una persona que no está, le pongo una fecha que no está, en el momento que celebra el acto, ¿sí? O bien puede ser que el defecto se haya presentado con anterioridad a la celebración del acto. ¿Y cuándo se les ocurre que puede producirse eso? ¿En qué casos? ¿Cuándo el vicio? Por ejemplo, cuando un menor realiza un acto que necesita justamente tener plena capacidad para realizarlo. No, ese problema se presenta cuando lo celebra. Alguien que le declararon la incapacidad, o digamos, para realizar determinados actos al día de hoy, se presenta en momento en diciembre. Puede ser, profe, se me ocurre, por ejemplo, si voy a vender un bien mueble registrable, como puede ser un caballo de carrera, y justo vendo un caballo que ya estaba muerto. Con mala fe, digamos. Hay una unidad respecto del objeto. O enfermo. Sí, podría ser, sí, pero en realidad no, porque el objeto no está presente al momento que lo celebrás. El defecto está ahí. Puede ser cuando no respeta ninguna de los sujeto, objeto, causa dentro del acto. ¿O no entendí la pregunta? A ver, por ahí no están entendiendo la pregunta, porque quiero que lo piensen, pero ya ahora me emperré y quiero que me lo respondan.
Yo les digo, el vicio o defecto tiene que ser originario, tiene que estar presente al momento de celebrarse el acto, o bien puede haberse presentado con anterioridad a la celebración del acto. Cuando hay coerción, bien, ¿quién es? Matías Acuña. Bien, vicio del consentimiento, chicos. Cuando yo soy víctima de un engaño a través del dolo, o cuando soy víctima de una intimidación, el defecto se presenta antes de celebrar el acto, porque de hecho el dolo es la conducta que tiene por fin que yo celebre el acto. Entonces se precede al acto. ¿Se entiende? ¿Entienden esto? Bien, me alegro. Perfecto, bien, bien ahí. A su vez el vicio tiene que ser orgánico. ¿Esto qué significa? Que tiene que estar orgánico, es decir, en el sentido que tiene que estar ubicado dentro del negocio mismo. No puede ser un defecto que se presenta en algún elemento externo del acto. Tiene que estar adentro del acto. Y a su vez tiene que ser un defecto esencial, un defecto grave, que recaiga sobre los requisitos esenciales para que esté configurado el acto o la cláusula de ese acto. ¿Sí? Con lo cual, no es cualquier defecto, es un defecto de gravedad. ¿Sí? A su vez, no es solo que se trata de una sanción legal, es decir, no es que solo la ley dice que el acto es nulo y el acto ya lo es. No, es necesario además recurrir a la justicia. Es necesario realizar un proceso de impugnación y de declaración. El acto defectuoso no es automáticamente ineficaz por el solo hecho de ser defectuoso, sino que hay que presentarse ante un juez, invocar ese defecto, impugnarlo al acto, y a su vez el juez tiene que declarar la ineficacia de ese acto. La impugnación es siempre necesaria. No hay una declaración de nulidad privada. Las partes, si se dan cuenta que el acto que celebraron es nulo, ¿sí? No pueden y se ponen de acuerdo, che, mirá, no ejecutemos este acto porque el acto es nulo. Lo que hacen no es declarar su nulidad para dejarlo sin efecto. Lo que hacen es lo rescinden, lo extinguen. No pueden declarar una nulidad. Las partes, los particulares, no pueden declarar nulidad. Las nulidades las declaran los jueces. Y esta necesidad de la declaración de nulidad por parte de los jueces, por más que el acto sea nulo porque lo establece la ley, es porque la ley veda a la justicia por mano propia. La ley siempre nos exige ir a un juez a solucionar nuestros problemas. Y entre ellos, máxime si lo que vamos a aplicar es una sanción, una pena, que va a privar al acto de los efectos que le son propios. ¿Cómo yo invoco? ¿Cómo yo le pido al juez esta nulidad? Bueno, dice el artículo 383 del Código Civil y Comercial, que es a través de una demanda, es decir, a través de una acción o a través de una excepción. Excepción, en un sentido procesal, técnico, significa defensa. ¿Sí? Excepción es defensa. Yo puedo tener la iniciativa de promover una acción de nulidad. ¿Sí? Yo digo, bueno, inicio esta acción de nulidad para que un juez declare la nulidad de este acto. Entonces, lo que hago es ejercitar una acción de nulidad. O bien, puedo esperar a que me demanden el cumplimiento del acto y me defiendo con que el acto es nulo, a través de una excepción, a través de una defensa. Con lo cual, si el acto se cumplió, ¿sí? Lo más normal va a ser que para poder yo desandar el camino, tenga que iniciar una acción de nulidad. Y si el acto no se cumplió, para evitar que se me exija el cumplimiento, lo que voy a tener que hacer es, o bien puedo iniciar una acción, o bien puedo esperar a que se me exija el cumplimiento y defenderme con la nulidad. ¿Se entiende esto? Sí, ¿cómo, profe, te demanda el cumplimiento del acto? Claro, es decir, cuando yo puedo invocar la nulidad como una acción, yo tomar la iniciativa de decir, bueno, no quiero que me exijan el cumplimiento del acto, o ya lo cumplí y resulta que el acto es nulo, entonces quiero que me devuelvan lo que di, ¿sí?
y demando la nulidad, o bien, una tercera opción, el acto no se cumple y espero que me demanden, que me exijan el cumplimiento judicialmente y yo me defiendo con la nulidad. ¿Se entiende? Entonces, la nulidad puede ser invocada tanto como una acción o bien espero a que me demanden el cumplimiento y yo me defiendo por una excepción. Excepción en el sentido de técnicamente de defensa. Se llama excepción o defensa. ¿Se entiende? Sí, ¿y hay algo recomendable? ¿Qué cree usted? ¿O depende de...? No, porque vos, digamos, si vos te avivás y sabés que el acto es nulo, y lo lógico sería que vos inicies una acción de nulidad hasta que no te exijan el cumplimiento. Obviamente, si sos tercero, lo que vas a hacer es hacer una acción de nulidad, generalmente. Si vos, por ejemplo, sos un tercero acreedor y crees que hay un acto que es simulado, bueno, entonces vos más opciones que hacer una acción no tenés. ¿Sí? Ahora, si sos parte de un acto jurídico y el acto no se ha cumplido y no querés que se cumpla, bueno, si te querés prevenir, haces una acción. Si no, esperás. Si ya sabes que es nulo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Y ahora sí, la clasificación de las nulidades. El código ha simplificado muchísimo este tema de la clasificación de las nulidades. El código anterior tenía un sistema bastante más complejo. Hoy en día las nulidades se clasifican en dos tipos de clasificaciones. La nulidad total o parcial, que está mencionada en el artículo 389, y la nulidad absoluta o relativa, que está entre los artículos 386 y 388. La nulidad es total cuando se extiende a la totalidad del acto, y la nulidad es parcial cuando afecta una o varias de sus disposiciones. La diferencia no es solo un tema de extensión, sino un tema de independencia. Es decir, si la nulidad recae sobre un elemento esencial, ¿sí? Difícilmente pueda el acto, por más que sea un elemento solo, difícilmente el acto pueda subsistir. ¿Sí? Ahora, si la nulidad recae sobre un elemento, sobre una característica de un elemento esencial, sobre un componente de un elemento esencial o sobre un elemento accesorio, el acto, una vez que se anula ese elemento, puede o bien integrarse o bien subsistir sin ese elemento, bueno, bien, no va a haber problema. Esto puede suceder bastante con los testamentos, por ejemplo, se pueden anular hasta una determinada protección digamos, se anula una disposición testamentaria que ha desprotegido o vulnerado los derechos de los herederos forzosos y se la limita hasta el monto en el que ya pasa a estar protegida el derecho hereditario. Entonces la nulidad es parcial, ¿sí? O bien cuando afecta una cláusula de contrato, por ejemplo, qué sé yo, un contrato de mutuo, un préstamo de dinero, y que la nulidad recae por lesión, por ejemplo, respecto de los intereses, por intereses abusivos. Y bueno, lo que se hace es anular la cláusula de intereses, el resto del contrato existe, subsiste perfectamente, lo que se anula es la cláusula de intereses y se ajusta esos intereses a un parámetro que no sean abusivos. Y punto. Y se terminó. Y ahí claramente hay una nulidad parcial. Pasa lo mismo, mire, yo hoy estuve trabajando sobre una nulidad parcial de una sentencia. Las sentencias también pueden ser nulas, por ejemplo, cuando violan el principio de congruencia, es decir, una sentencia es válida siempre que se pronuncie sobre la totalidad de las cuestiones esenciales que las partes sometieron al juez para que resuelva. Y si el juez no resuelve sobre la totalidad de las cuestiones esenciales del pleito, la sentencia es nula. Pero puede ser que la sentencia tenga varias cuestiones, verse sobre diferentes cuestiones, y la omisión de tratamiento sea respecto de algunas y no respecto de otras. Entonces la sentencia puede ser perfectamente válida respecto de toda aquella parte en la que se pronunció adecuadamente y será inválida respecto de las partes en las que no se pronunció adecuadamente. Por ejemplo, una sentencia que versa sobre la... era muy común esto en la época, no los quiero complicar con ese ejemplo porque me lleva a otro lado. Pero una sentencia que se pronuncia sobre la responsabilidad
de una persona en un accidente de tránsito. Pero cuando analizan los rubros indemnizatorios, es decir, el daño moral, el daño patrimonial, el daño psicológico, se olvida de analizar uno de esos daños. Entonces, en realidad, la sentencia es nula solo respecto de lo que se omitió, pero respecto de la atribución de responsabilidad y que la sentencia es válida. ¿Se entiende esto? Porque hay como independencia. La totalidad o la parcialidad de la nulidad no tiene que ver sobre la extensión de las cláusulas sobre las que recae, sino en tanto y en cuanto exista la posibilidad de que el resto de la parte válida del acto pueda subsistir porque es independiente de lo que se anula. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Podría ser entonces una nulidad relativa desde un punto de vista parcial? Sí, no, es que las categorías se mezclan. Pero o una nulidad que sea absoluta, relativa no significa que sea parcial, que sea claro, relativa no significa que sea parcial. Y que sea parcial no significa que sea relativa. Que una nulidad sea total o parcial depende de la extensión y eventualmente de la independencia luego de los elementos del acto. ¿El acto es totalmente nulo o parcialmente nulo? La nulidad absoluta o relativa responde a otro criterio, que ahora se los voy a explicar. ¿Sí? Bien, dale. La nulidad absoluta o relativa tiene que ver con el tipo de interés que se protege al momento de establecerse la nulidad. Es decir, cuando la ley sanciona un acto, a las partes que otorgan un acto, con la ineficacia, con la nulidad, lo hace en miras a proteger un interés. ¿Sí? La nulidad por la nulidad misma no existe. La nulidad se establece porque la ley decide proteger un interés. Cuando ese interés es meramente privado, es un interés meramente de un particular, la nulidad se la llama relativa. Ahora, si el interés que está protegiendo la ley es un interés que afecta al orden público, se dice que hay un defecto que es esencial y permanente que no se va a poder arreglar nunca, ¿sí? Porque está afectado el interés general, un interés comunitario, un interés de tipo colectivo, que es insusceptible de reparación a menos que se deje sin efecto el acto. Es decir, es permanente mientras el acto subsiste. Y es esencial porque afecta a un interés general. Entonces, hay nulidad absoluta cuando el interés afectado por el acto es un interés de orden general que atañe al orden público. Entonces, es insusceptible de ser reparado y hay que anular el acto, porque la única manera de restablecer el orden y de restablecer esa afectación es dejando sin efecto el acto. En cambio, la nulidad relativa es una nulidad menos severa, porque el vicio no es sustancial y no es necesariamente perdurable. No es sustancial o esencial porque solo afecta a un interés particular. Y a su vez, puede no necesariamente proyectarse hacia el futuro. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Un menor, por ejemplo, que otorga un acto en contravención a las reglas de la minoridad, ese acto es un acto nulo de nulidad relativa. ¿Porque a quién afecta? Al menor. Pero no necesariamente el acto tiene por qué ser perjudicial. Solo puede ser nulo en virtud de su minoridad. Pero resulta que, porque no ha sido otorgado a través de la representación que le establece la ley en forma necesaria. Ahora, igualmente, puede ser que el acto no haya sido perjudicial. Entonces, el interés afectado no perdura, no es permanente. Entonces, la nulidad relativa, para que les quede la idea, lo que hace es proteger intereses particulares. Y la nulidad absoluta lo que hace es proteger intereses generales que atañen al orden público. Hago una aclaración que es importante. El hecho de que la nulidad absoluta proteja al orden público no se la identifica con las leyes de orden público. ¿Sí? Porque hay leyes de orden público que igualmente contienen nulidades relativas y no absolutas. Por ejemplo,
las leyes relativas a la capacidad son leyes de orden público, es decir, son inmodificables y además hay un interés colectivo general que es el respeto de la minoridad, el respeto de las personas con problemas de discernimiento, lo que fuere. Ahora, los actos celebrados en contravención a esas normas son de nulidad relativa, porque afectan el interés solo del menor o solo del incapaz. ¿Se entiende esto? Esto no es solo teórico, no es que, bueno, Lucas hoy se levantó fumado y no tenía otra cosa que hacer que explicarnos esto. No. Hay diferencias muy importantes entre las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Y estas están todas mencionadas en estos artículos 387 y 388. La nulidad absoluta, en principio, puede ser declarada por el juez cuando afecta, obviamente, un interés general y es manifiesta al momento de celebrarse, al momento de otorgarse, dictarse la sentencia. Es decir, ¿siempre un juez tiene la obligación de declarar una nulidad absoluta? Y en realidad solo cuando es manifiesta y aparece al momento de dictar la sentencia. Y esto, el juez la debe declarar aun cuando, de oficio, es decir, aun cuando nadie se la haya pedido. Por ejemplo, en un caso burdo, les voy a decir, un caso burdo que no, digamos, inverificable en la realidad. Pero imagínense ustedes que a un juez le llega la ejecución de un contrato de una venta de una persona, ¿sí? Y la demanda de cumplimiento es porque no se pagó el precio, ¿sí? O no se pagó fuera de término y están exigiendo que le paguen los intereses por el pago fuera de término. Y la contestación de la demanda no pone la nulidad del acto, sino lo que discuten es yo pagué en término, no pagué, bueno, me viniste a cobrar, te consigno la plata que te debo, ¿sí? Existe un principio dispositivo en el procedimiento civil que es que el juez debe limitarse a lo que las partes le proponen, no puede ir más allá de lo que las partes le proponen. Ahora, un contrato que tiene por objeto una persona, la venta de una persona. Ya es nulo de nulidad absoluta. Exacto, ¿por qué? Porque afecta al orden público, afecta a la Constitución y todos los tratados internacionales que se les puedan ocurrir. Entonces, el juez tiene que, como nadie le pidió la nulidad, ¿no la puede pronunciar? No, porque es manifiesta. Le aparece en forma manifiesta cuando tiene que dictar la sentencia. Entonces, por más que nadie se haya pedido... Ese acto es ilícito, ¿no? Claro, por supuesto, tiene un objeto ilícito, además. Es un acto que tiene objeto ilícito. Es decir, que incumple con los requisitos del objeto del acto jurídico y por eso es que el acto es nulo y las nulidades que conciernen al objeto en general son nulidades absolutas. Porque digamos que todo acto ilícito es nulo. Sí. Si es un acto jurídico que tiene por objeto, no el acto ilícito, delito o cuasi delito. No, por objeto. Jurídico que tiene por objeto un objeto ilícito. Sí, eso. Eso es un acto nulo, nulidad absoluta. ¿Sí? Entonces, ahí el juez puede declararla de oficio. Y cuando hablamos que el juez puede declarar de oficio, significa que no depende de una instancia de un afectado. ¿Sí? Eso significa que el juez puede actuar de oficio, actúa cuando no se lo pide nadie. A eso se refiere actuar de oficio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero siempre cuando le acercan la cuestión. Siempre cuando le acercan la cuestión, no es que el juez puede notar una falencia, por ejemplo. No es que anda por la vida. Claro. Eso es nulo, expropiese, como hacía un famoso presidente latinoamericano. No, por supuesto que no. Obviamente, siempre dentro de un expediente. Es decir, el juez es juez cuando se sienta un expediente. Sí, claramente. Bien, y si fuera lícito el caso, ahí no tendría obligación de declarar la nulidad.
No. La nulidad, no solo hay nulidad absoluta cuando el objeto es ilícito. Hay un montón de otros supuestos de nulidades absolutas. Como por ejemplo, qué sé yo, la venta de un bien de dominio público del Estado. Déjame pensar. Cuando se otorga un acto en contravención a los supuestos de inhabilidades o incapacidades de derecho. Es decir, por ejemplo, el escribano que interviene en una escritura de su mujer. O el juez que compra los bienes de una subasta que él mismo subastó. Esos son todos supuestos de inhabilidades o incapacidades de derecho, que vimos al principio de la materia, que engendran nulidades absolutas. ¿Sí? No es solo, o sea, hay diferentes supuestos de nulidades absolutas, no solo las que tienen objeto ilícito. Sí. Acá creo que en el libro dice, por ejemplo, si lo que aparece como un contrato de ahorro previo encubre un verdadero juego de azar, la nulidad es absoluta. Ese caso también es ilícito. ¿O no? Juego de azar. No es ilícito. No es ilícito. No necesariamente. Ilícito. No identifique, no. Hay un problema ahí. No identifiquen la nulidad absoluta con algo delictual. No lo identifiquen, porque eso no es así. La nulidad absoluta identificado con todos aquellos supuestos. Se trabó, profe. Es uno de los supuestos. Se fue. ¿Podría repetir? Porque se trabó todo. Veo que me dice que la conexión es inestable. Con la nulidad absoluta ahí se cortó. La nulidad absoluta no está identificada con la ilicitud. No es que la nulidad absoluta es solo en supuestos de objeto ilícito. Porque cuando hablamos de algo ilícito, en el ámbito de un acto jurídico, estamos hablando de objeto ilícito. ¿Sí? Bien. Pero hay otros tantos supuestos de nulidades absolutas que no tienen que ver con el objeto, que tienen que ver a veces con el sujeto, y no tienen que ver con lo delictual, en lo más mínimo. ¿Sí? No identifiquen la nulidad absoluta con un delito, porque eso es un delito, no es una nulidad absoluta. Acá estamos en el ámbito de los actos jurídicos, actos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato establecer entre las partes relaciones jurídicas, que pueden tener un objeto ilícito o inmoral o contrario a la ley o las buenas costumbres o la moral y las buenas costumbres, en cuyo caso tienen un defecto que engendra una nulidad absoluta. Ahora, el acto es un acto jurídico, no es un acto lícito. Tiene objeto ilícito, que es otra cosa. ¿Se entiende esto? Bien. Así como el juez la puede declarar de oficio cuando aparece en forma manifiesta al momento de dictar la sentencia, puede ser invocada por toda aquella persona que tenga un interés legítimo, ¿sí? O también puede ser invocada por el Ministerio Público, y como corolario de que el vicio es permanente, el vicio es esencial y subsiste mientras no se declara la nulidad del acto, es una nulidad que no es confirmable. Ahora les voy a explicar esto. La acción es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a demandar la nulidad de un acto nulo de nulidad absoluta. Y a su vez, la acción es imprescriptible. La acción no se extingue por el paso del tiempo. La acción es imprescriptible. Esas son las características de la nulidad absoluta. Que no sea confirmable significa que no pueda ser saneado el vicio. La confirmación es algo que van a ver con la doctora Bonadíez, o no, con la doctora, creo que con la doctora González Molina en el audio. La confirmación es un supuesto de saneamiento de un acto jurídico. Es decir, un acto jurídico que es nulo puede ser luego salvado en su nulidad, es decir, que se borre la acción, la posibilidad de demandar la nulidad, cuando aquella persona que podría demandar la nulidad y conociendo la existencia del vicio, decide igualmente subsanarlo, ¿sí?
de suerte tal que el acto queda válido. No es que, o sea, lo que se elimina es la posibilidad de demandar la nulidad. Piensen ustedes en un acto celebrado, por ejemplo, por una persona incapaz, que luego es ratificado por su representante legal, porque resulta que no producía ningún efecto perjudicial para el incapaz. Entonces, en ese caso, el acto queda saneado por un acto posterior que lo convalida. ¿Sí? Pero eso ¿por qué es posible? Porque solo es posible en el caso de las nulidades relativas, que afectan intereses particulares, que son subsanables por el propio afectado. El propio afectado puede decidir subsanar. Es decir, aquella persona en cuyo beneficio puesta la nulidad, es decir, para proteger su interés, puede decidir confirmar el acto. ¿Se entiende esto? En cambio, la nulidad absoluta es inconfirmable porque el interés afectado es un interés general de orden colectivo que mientras esté afectado no se puede subsanar. Es permanente. Y solo se resuelve cuando se anula el acto. La venta de la Plaza San Martín, si uno vende la Plaza San Martín, el interés está perjudicado hasta tanto se deje sin efecto esa venta. ¿Se entiende esto? Y no hay nada que lo solucione. La nulidad relativa, como es una nulidad que representa que está puesta en intereses particulares, solo puede ser invocada por aquella persona en cuyo beneficio ha sido acordada. Con lo cual el juez no la puede declarar de oficio. No obstante, excepcionalmente puede ser invocada por la otra parte del acto si experimenta un perjuicio importante y es una persona de buena fe. Esto igualmente es excepcional. Y a su vez, no pese a ser el afectado y aquella persona en cuyo beneficio fue puesta, no puede ser invocada por aquella persona que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto obrando con dolo. Es decir, el menor que oculta su minoría de edad con dolo, luego no puede venir a demandar la nulidad de ese acto que se causa en su minoría de edad. ¿Se entiende esto? Yo no puedo, siendo menor que oculto, falseo mi documento, le pongo liquid paper, le cambio la fecha, no puedo luego venir a demandar la nulidad de ese acto que solo se pudo haber realizado porque yo oculté mi incapacidad. A su vez, la nulidad relativa no puede ser invocada por el Ministerio Público si no es en defensa del afectado. La acción es renunciable y además es prescriptible, es decir, se extingue con el paso del tiempo. Esto lo vimos la otra vez cuando yo les decía que las acciones de nulidad, por ejemplo, por los vicios, prescriben a los 2 años. ¿Se acuerdan que lo vimos? Bien. ¿Alguna pregunta de este tema? Porque lo habría terminado. Sí, podría volver a repetir la parte de que no lo puede declarar de oficio el juez, pero sí hay una excepción y esa parte no la entendí. No. El juez en una nulidad relativa nunca la puede declarar de oficio. Solo puede declararla cuando se la pide la parte afectada. Excepcionalmente la puede pedir la otra parte si causa un perjuicio importante, un perjuicio grave, y a su vez es una persona que obra de buena fe. Es decir, el acto, por ejemplo, la nulidad puesta a favor de la persona incapaz, sustentada en su incapacidad, es una sanción que protege al incapaz. Con lo cual, el único que la puede demandar es el incapaz. Excepcionalmente la puede demandar la otra parte si esa inestabilidad del acto le produce un perjuicio importante y demuestra ser de buena fe. Excepcionalmente lo puede demandar el otro. Y a su vez, no la puede demandar quien obró con dolo ocultando su incapacidad. Profe, o sea que, por ejemplo, si una persona le compra, no sé, suponiendo que haya habido un error y haya pasado, y un menor haya adquirido un bien inmueble, por ejemplo, una casa, y está registrado su nombre, todo, aún siendo menor, ¿no? Suponiendo ese supuesto. Y vende ese inmueble a otra persona, y esa persona tiene acreedores, y, o sea, le llegan acreedores, y esa otra persona quiere declarar la nulidad de la primera venta para sacar ese inmueble de su patrimonio. Entonces, ¿no puede pedir la nulidad del acto? No, me perdí.
Me perdí. ¿Quién podría pedir la nulidad? No, no está mal el ejemplo. ¿Quién podría pedir la nulidad? El único que puede pedirla es el menor. El menor, claro, por eso la persona que le compró el inmueble, se le llegan acreedores después por otro lado, no puede pedir la nulidad del acto. No, el que compró la casa no. El que la puede pedir es el menor. Y los embargos caerán. Los embargos caerán. Que si hay dolo, yo el caso era similar. Si un chico que no tiene la capacidad para vender, vende un cuadro, ¿los padres pueden pedir la nulidad del acto? ¿O ese acto ya es nulo? No, el acto, y por eso el acto, el acto es nulo y tienen que demandar la nulidad. Quiero decir, el chico vende el cuadro que salía $1000 por Mercado Libre, lo vende a 500 pesos. Entonces los padres van y lo quieren declarar nulo, lo declaran nulo. Ahora, si el chico lo vende a $5000 y los padres no lo quieren declarar nulo, no hacen nada. No hacen nada. Y la acción prescribe. Entonces, es que la nulidad, volvemos a lo mismo. Recordad cuando les dije, la nulidad está establecida por la ley, el acto es nulo porque la ley lo dice. Ahora, para que el acto sea nulo tiene que el juez decirlo. Las partes no pueden decir, ¿me entendés? Entonces siempre es necesario un juicio. Si vos te estás habilitado a demandar una nulidad de un acto o de una cláusula o lo que fuere, y no lo haces, y la nulidad es una nulidad relativa, va a llegar un momento en que la acción va a estar prescripta. Y el acto entonces se va a consolidar. Ya no se va a poder demandar la nulidad. Ese acto no va en contra de las buenas costumbres y la moral. No, lo más mínimo. ¿Y los plazos de prescripción, por ejemplo, cuáles serían en este caso o depende de la situación? El plazo es siempre de 2 años. Lo que depende es de cada caso a partir de cuándo empieza a correr. Esa es la diferencia. El plazo es siempre de 2 años. Esto, insisto, en la unidad relativa, en la unidad absoluta, no. La unidad absoluta es imprescriptible. ¿Sí? Bueno, les recomiendo, como siempre, esta es mi última clase, así que les recomiendo mucho que estudien. El examen, para los que se engancharon más tarde, recordamos, es el día 9 a las 17 a través del campus, con un sistema de casos, en principio, aunque puede ser que exista algún tipo de pregunta más. En el caso de que esto sea así, es decir, que desarrollemos algún tipo de pregunta o multiple choice o a desarrollar, se los voy a explicar a través del grupo de WhatsApp de Stitch, de la comisión. Sí, llegamos a tener alguna doctora Bonadíes y van a tener también las notas de audio de la doctora. Se volvió a cortar. Se volvió a cortar. Ahí se tildó. Ahí me escuchan bien. Lo que pasa es que estoy con otra computadora al lado, bajando una cosa, una película. Sí. Quería saber si había la posibilidad de crear una pregunta de simulación. Sí, por supuesto. Estaba viendo justamente antes la clase de la doctora Pérez y me surgió la duda mientras la veía. En el caso de la simulación lícita, se declara la nulidad relativa y lo que se vuelve nulo sería la simulación en sí, el acto simulado, y el acto real se confirmaría. Entonces estaba pensando, por ejemplo, en el caso de la simulación de una donación, en el cual, de una compraventa, en el cual el acto real es la donación de un bien inmueble, queda confirmada esa donación, digamos, pero si la donación se hace solamente por escritura, que es un instrumento público, ¿cómo se puede confirmar por el solo descubrimiento y la sentencia de simulación, digamos, del acto de simulación? ¿O hay que después elevarlo a instrumento público? No, en la sentencia. De todos modos, tiene un problema tu planteo.
El ejemplo que me diste no es justamente un supuesto de simulación lícita, para arrancar. Es un supuesto de simulación ilícita. Esto es importantísimo que ustedes entiendan, que lo distingan. La simulación... Pero en el caso ese que no haga daño perdón, el caso es que no le hace daño a nadie, por ejemplo, una persona que no tiene acreedores y le quiere... ¿Y para qué entonces? Pero entonces, ¿para qué vas a simular una compraventa? ¿Para qué vas a simular una donación bajo una compraventa? Si no es para engañar a alguien con alguna finalidad ilícita, para perjudicar a alguien. No tiene sentido. No tiene ningún sentido otorgar una compraventa para esconder una donación. Porque el problema de las donaciones, o sea, ¿sabes por qué se esconden las donaciones? Pero podría ser para evitar el juicio, para el costo. Para Isabel. Las donaciones se esconden bajo otro tipo de negocio jurídico para evitar que el régimen jurídico de las donaciones se le aplique al acto. Las donaciones son los actos menos perfectos que existen para el adquirente. Ustedes lo han visto a lo largo de toda esta materia, que las acciones de nulidad, las acciones de revocatoria, por lo que fuere, se frenan cuando el adquirente, además de ser a buena fe, es a título oneroso. Si el adquirente es a título gratuito, es decir, es una donación, no importa si de buena o de mala fe, no importa. ¿Por qué? Porque en realidad son los títulos menos perfectos. De hecho, las donaciones en el ámbito de una sucesión son bienes colacionables. Hoy hablaban del caso que habla el mundo de Maradona, de los bienes que las diferentes hijas o hijos fueron recibiendo a lo largo de su vida. Bueno, si los recibieron a título de donación, los bienes que recibieron, los valores, no los bienes, los valores de los bienes que recibieron, los van a tener que traer y computar en la herencia en su porción hereditaria. Ahora, si Maradona le vendió a sus hijas en vez de donarle, por más que haya sido una simulación, tendrán que demostrar que es una simulación. Porque si es una compra-venta, la sucesión. Entonces, cuando se esconde una donación bajo el ropaje de otra figura, es porque se intenta perjudicar a alguien, a través de que no se aplique el régimen jurídico de la donación. No existe supuesto, no tendría ningún sentido. Ningún sentido tendría que el supuesto de la simulación lícita es el supuesto de aquella persona que por ejemplo, se desprende de todos sus bienes, que está acostumbrado a padre rico y lo que quiere es fomentarle la conciencia del trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Trabajar. O el pariente. Se cortó. Se está cortando mucho, profe. Ahí volví, sí. O el pariente, ya paré la otra compu, o el pariente que sáquense ustedes el video. El caso del pariente que está harto, el pariente rico que está harto de que todos los parientes le vengan a pedir que les haga de fiador, de garantía en sus contratos, entonces simula haberse empobrecido al solo efecto de que no le vengan a pedir. En realidad, ¿perjudica a alguien? No, no perjudica a nadie. ¿Engaña? Sí, pero no perjudica a nadie. Entonces, esta es la primera cuestión. ¿Quién me preguntaba? Adam preguntaba esto. La simulación del ejemplo que me diste generalmente va a ser una simulación ilícita. Luego, claro, sí. ¿qué pregunta me hacías, Adam? ¿Cómo? Después seguía tu pregunta. Yo me paré ahí. Después tu pregunta seguía con cuál es el efecto de la sentencia de nulidad. No, era nulidad relativa. No, era eso más que nada. No, si es ilícito está bien. La nulidad de la simulación...
Dale. No, justo se le trabó. No, después ¿qué pasaba con eso? Si era de nulidad relativa, si había que elevarlo a escritura pública, la donación para que sea valedera, porque es por instrumento público, tiene que ser. Esa era la pregunta. La sentencia lo que hace es dejar sin efecto la escritura de compraventa y lo que hace es escribe la sentencia. Y en el registro. Y la sentencia ya hace que ya valga la donación, las mismas sentencias. Exacto. Esa era la pregunta. Está bien, correcto. Gracias, profe. ¿Otra pregunta de cualquier otro tema? ¿No? Bueno. ¿Damos por terminada la clase, chicos? ¿Va a haber clase de repaso, profe? No vamos a llegar. No puede haber muchos feriados, chicos, en el medio. No vamos a llegar a clase de repaso. Sí, supongo que sí. Bueno. Si eventualmente... Hasta luego. Esperen, si eventualmente tienen alguna duda, la hacen a través del grupo de WhatsApp. Más fácil, es más directo, o me mandan un mail en forma directa. Yo creo lo mejor es siempre yo creo que siempre lo mejor es el grupo de WhatsApp, porque por ahí era una duda que alguien tenía y yo les puedo responder en el WhatsApp al grupo, ¿sí? No, le iba a preguntar, en el caso de que incorporen una pregunta o un múltiple choice, incorporan tiempo, me imagino. El tiempo, eso olvídate, el tiempo va a ser suficiente, como siempre. Si incorpora alguna pregunta, en vez de ser 3, 4 casos, serán 3. O sea, eso no te preocupes. Yo igual se los voy a explicar. No está del todo definido esto. En principio, son solo casos. Existe la posibilidad de que meta alguna pregunta. Lo que pasa es que tengo que ver cómo lo hago. Si meto una pregunta, tengo que hacer el examen en 2 tiempos. ¿Sí? Pero eso es otra complicación. Por eso creo que van a ser solo casos. Sea piadoso, profe, que viene la Navidad. No soy piadoso. Somos más buenos que el Asia, tal como Bozán nosotros. Somos los más buenitos de todos. Bueno, chao, chicos. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias.